Hoy en día muchos dicen, tú eres lo que consumes. En los tiempos de ansiedad, tus reacciones te muestran lo que estás ingiriendo. ¿Te afirmas en la verdad de Dios para reemplazar las mentiras que disparan tu ansiedad? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, ¿cómo la palabra de Dios me escuda de la ansiedad? Sean bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Les saludan quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo. Nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez, ¿cómo estás? Excelente, gracias. Y Mayra Beltrán de Ortiz, ¿cómo estás? Hola Ailín, hola Katy. Estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. En verdad, todas estábamos muy contentas y agradecidas a Dios por permitirnos estar nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Le invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchas otras. Y hoy continuamos con nuestro estudio acerca de la esclavitud de la ansiedad. Y queremos ver cómo en el día de hoy la palabra de Dios nos ayuda justamente a combatir la ansiedad. Amén, así ¿Cuánto es. verdad en eso, Ailín? Este programa lo hemos titulado como la palabra de Dios me escuda de la ansiedad. Y la pregunta que nos hacemos hoy para una mayor reflexión en nuestras vidas a la luz del programa que compartiremos es, ¿está Dios llamándote a confiar más en lo que Él puede hacer? Wow. Wow. Y gracias a Dios que nos permite continuar compartiendo con todos ustedes en nuestro espacio Mujer para la Gloria de Dios. Recuerde que en Instagram siempre posteamos preguntas para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. Y vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración antes de comenzar, porque es Él el único que puede ser nuestro escudo. Amén. Maya, ¿tú podías orar Claro para que nosotros? sí, Señor, oremos. Nuestro Señor y Salvador, alabamos, bendecimos y santificamos tu nombre en este nuevo día, Señor, y te damos una vez más muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de hablar de ti, Señor, y presentar, Señor, tus atributos. Y nosotros tratar de entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Señor. Ayúdanos, abre nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos confiar en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Te presentamos a todas las personas que van a estar escuchándonos o viéndonos, Señor, y a la vez nos presentamos nosotras mismas, Señor, para que todo lo que hablemos, Señor, sea para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros te presentamos todo esto. Amén. Amén. Gracias. La semana pasada estudiamos sobre cómo orar correctamente para aliviar la ansiedad, ¿se recuerdan? Sí. Claro. Y hoy queremos aprender de cómo las Escrituras también nos pueden ayudar a aliviar nuestra ansiedad. No sé ustedes, pero aunque he leído mucho, sin embargo, el único libro que ha tocado las fibras de mi corazón es la Biblia. La Biblia. Eso es exactamente lo que ha pasado conmigo también. No es que no he aprendido de otros libros, porque obviamente uno se aprende cuando lea, pero la Biblia es el corazón de Dios. Es que nos aviva en nuestro corazón, porque es Dios hablando personalmente con nosotras. Así es, y por eso es que así como necesitamos aprender a orar, necesitamos también aprender a cómo estudiar la palabra de Dios, cómo meditar en ella para aplicarla a nuestras vidas. Así es, sí, pero hay días cuando mi mente está dispersa, con muchas cosas por hacer, y entonces tengo dificultad en concentrarme. Así es. Y cuando eventualmente leo la Biblia, es más una tarea y no un verdadero encuentro con el Dios vivo. Definitivamente somos así, aunque con mucha vergüenza hay que admitirlo, porque claro, es motivo de orgullo. Sin embargo, cuando nos exponemos a la Biblia por obediencia, pero no porque queremos leerla, debemos orar a Dios, que nos dé pasión, que ponga en nosotros el querer, pedirle perdón inclusive, y que nos dé amor por su palabra, para entonces poder poner las prioridades en orden, ir poco a poco desarrollando
dando un deseo, un deleite, un disfrute de exponernos a su palabra. Porque la Biblia en realidad es el libro más importante, es el libro que nos cuenta la historia del pueblo de Dios, que nos revela también el carácter de Dios, y nosotros somos los más interesados en conocer el carácter de Dios. A través de todas estas historias bíblicas que encontramos en la Biblia, valga la redundancia, Dios nos está revelando su carácter, nos está mostrando su bondad, nos está afirmando en su fidelidad para con todo su pueblo. Y como sabemos que Dios no cambia, pues esa es una realidad que es latente, es real también para nosotros hoy en día. Y es la forma en que más efectiva que Dios quiere hablar con nosotros. Una vez escuché, no me acuerdo de quién, que decía, si tú quieres oír a Dios hablar, lee la Biblia en alto. Sí. El pastor Miguel lo dice mucho. Exacto. Eso, sí. Y es sí, de seguro muchos lo han repetido, porque es una realidad, es una verdad, es la palabra de Dios. Y cuando la hablamos, en voz alta, la leemos en voz alta, pues Dios hablando con nosotros. Amén. Eso es bueno. Y por eso, de hecho, Timoteo nos dijo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y todo esto de la palabra de Dios. Así es, y notan ustedes que es inspirada por Dios. Sí. Y a la vez que aunque fue inspirada por Dios, la Biblia fue escrita por personas. Sí, hombres. Sí mismo, esto es lo que llama autoría dual. Sí. Aunque fueran hombres quienes lo escribieron, obviamente, fue Dios quien lo dirigió para que no tuviera ningún error y fuera 100% coherente a través de todos sus libros de la misma Biblia. Por eso es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, porque tenemos un Dios justo. Amén. Obviamente, eso es posible después, solamente después que somos salvos, porque es el Espíritu Santo que nos equipa hasta entender. Él lo escribió, pero para que nosotros lo entendamos también tenemos que tener esa morada del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos capacita a leerla y que ésta pueda calar en nuestras vidas. Porque realmente yo estoy segura que ustedes han escuchado de personas que conocen hasta mejor que uno la Biblia en cuanto a su contenido de historia y filosófico incluso, pero le pasa por encima, porque el Espíritu Santo no mora en ellos y no la pueden entender. El ejemplo en la Biblia son los fariseos. Así mismo es. Los mayores conocedores de la palabra. Más que nosotras. Sí. Mucho más que nosotras. De hecho, hay cristianos que conocen muy bien la Biblia, pero cuando tú entras a sus vidas, pues no se refleja esta puesta en obra. Exactamente, porque tenemos que ser hacedoras y no simplemente oidoras. La Biblia tiene en sí mismo todo para llevarnos a conocer a Jesucristo para salvación, a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. De hecho, escuchemos lo que Pedro nos dice en Primera de Pedro, versículos del 3 al 4, combinando los dos conceptos de salvación y de crecimiento en él. Vamos a leer, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Amén. Y nuestro corazón. Así es, y mientras mejor conozcamos sus preciosas y maravillosas promesas, más evidente será que Él nos ama, nos protege y nos empodera. Amén. Y el saber que sin importar lo que ocurra aquí en la tierra, estamos selladas con su Espíritu Santo y llegaremos a vivir en la eternidad en su presencia, esto nos trae paz. Amén, claro que sí. Aun cuando la Biblia fue escrita hace miles de años, esta es capaz de cambiar a esta generación, porque las palabras son vivas, realmente. Vivas y eficaces, amén. Dios nos habla a través de todo, de su naturaleza, la circunstancia y lo más importante, a través del obrar del Espíritu Santo. ¿Y por qué?
en verdad, ¿qué podemos hacer por nosotras mismas? La realidad, Katy, Aileen, es que no podemos ni aceptar a Jesús como Salvador, ni mucho menos cambiar nuestras vidas para imitarle a Él, a menos de que el Espíritu Santo obre en nuestras almas, mentes y corazón. No podemos hacer nada porque la salvación es del Señor. Es una obra sobrenatural. Amén. Así mismo. Pura gracia. Pura gracia. Y como escuchamos en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. O sea, cuando entendemos por la palabra y la obra del Espíritu Santo que Dios es soberano y cumple todas sus promesas, cuando tenemos esta firme convicción en nuestro corazón, pues entonces realmente descansamos en Él y dejamos de asumir que nuestras circunstancias son injustas, dejamos la queja de lado, dejamos la ansiedad de largo, toda esta ansiedad que hemos acumulado por querer tener el control nosotras, se disipa Amén. Porque ponemos la confianza en donde realmente en quien realmente tiene el control, que es Dios. Amén. Y entonces, muy al contrario, buscamos conocer entonces más de lo que Él está haciendo a través de las circunstancias en nuestras vidas, porque comenzamos a entender lo que Romanos 8:28 nos dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Eso se hace realidad. Amén. Amén. Y este versículo dice, Isaías 55:11, tiene aún más significado porque viene justo después de versículos 8 a 9, que nos dice que sus pensamientos y sus caminos no son los nuestros. Hemos repetido eso yo no sé cuántas veces en los años. No, y lo vamos a seguir repitiendo. Porque es la realidad. Y lo más que vivimos por Él, más nos damos cuenta que nuestros caminos no son los suyos. Los pensamientos de Dios son más altos de los nuestros. No lo podemos entender sin su ayuda, ni mucho menos obedecerlos. Jamás. Nuestra esperanza está en el Espíritu Santo y sus promesas, Amén. Como por ejemplo Salmo, el 119, versículo 130, nos asegura que la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Por eso, cuando realmente entendemos las verdades de Dios, que nos invade la ansiedad ante de cualquier circunstancia en particular, su palabra en nuestra mente se vuelve una herramienta para erradicarla. Amén, y una herramienta muy eficaz. Más que cualquier otra. Totalmente eficaz. Por eso es que los estudiosos nos recomiendan memorizar las Escrituras. Proverbios 4 nos dice que sobre todas las cosas cuidemos nuestra mente. ¿Y qué mejor forma de cuidar nuestra mente que nutriéndola con la palabra de Dios? Y con esto quiero aclarar que no se trata solamente de almacenar y memorizar toda la palabra en nuestra mente, sino que se trata de entenderla, de asimilarla, de reflexionar en ella, para crecer en fe en Dios y para aplicarla a nuestras vidas, para que ella ilumine esas áreas oscuras de nuestro corazón, de nuestra mente, que Dios quiere seguir renovando a través de la ayuda del Espíritu Santo, claro, que es el que nos da convencimiento de pecado, pero es a medida de que tenemos un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Porque si solo nos quedamos en memorizar los textos bíblicos para usarlos como vanas repeticiones o como si fueran amuletos de la suerte, nuestra ansiedad no desaparecería y seríamos igualitos que los fariseos que hemos leído en la palabra. Mismo. Es como comiendo chatarra en vez que comida que nutre. Bueno, ¿se dan cuenta la diferencia? Cuando creo firmemente que Él es mi refugio y sus promesas son la verdad, tendré una cosmovisión bíblica que me ayudará a tranquilizarme en medio de cualquier prueba. Así mismo es, Katy. Realmente, a medida que experimentamos su paz, que evaluamos las circunstancias y vemos cómo Dios nos está ayudando, o después que logre ver lo que Él hizo, entonces la ansiedad cede y ya no me domina más. Así es. Amén. A medida que cuido mis pensamientos porque estos se afirman en su verdad,
seré más fuerte y menos vulnerable a ser dominada por el miedo y las ansiedades. Sí, definitivamente. Y todo esto va a resultar de aplicar las instrucciones que el mismo Pablo, de hecho, nos comparte en Romanos 12:2, que dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, qué es bueno, qué es aceptable y qué es perfecto. Esto lo leemos tal cual en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. No nos podemos adaptar. No, sí, yo quería hablar cuando mencioné la palabra miedo ahorita, o sea, yo oigo mucho en consejería, es que tengo miedo, es que tengo miedo, tengo temor, o sea, de tomar una decisión que sé que me conviene, pero tengo miedo y eso es real. Yo escuchaba al terapista de mi esposo, que le da una terapia física, el otro día, que le decía: tienes tanto miedo que no puedes hacer lo que yo te estoy diciendo porque tienes miedo de caerte, pero yo te estoy agarrando. O sea, el miedo paraliza y así mismo nos paraliza mentalmente, realmente. Y la palabra de Dios es la fuente donde tenemos que ir. Que no cambia. Que no cambia. Eso es la verdad y se queda la verdad. Y hay otro versículo que tú mencionaste que nos puede ayudar con esa transformación. Es 2 de Corintios 10, versículo 3 a 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio, a la obediencia de Cristo. Y hay otro versículo clave también, que es Filipenses 4:8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo amable y todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Exactamente, Katy. No se trata solamente de quitar, de desplazar la mentira, se trata también de llenar mi mente con su verdad. Porque su verdad es lo que va a echar fuera todas estas prejuicios, todas estas mentiras con las cuales hemos crecido, que alimentan nuestra carne, pero que no nos acercan a Dios. Y yo creo que en ese sentido debemos también orar para que el Señor nos ayude a afianzar su verdad, porque en verdad, y valga la redundancia, nosotras no lo vamos a hacer de manera natural, nos resistimos, a nosotros nos gusta lo que le gusta a la carne, pero Dios por eso nos ha dejado a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, y eventualmente Él va a poner en nosotras, yo creo que ustedes mismas pueden dar el testimonio, ese deleite, ese placer en exponernos a su palabra y que ella vaya formando nuestra mente. Amén. Y para enfatizar lo que ustedes dicen, quiero leer de Filipenses 4, también justo antes, los versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos conocer su palabra, necesitamos creer su palabra, necesitamos apropiarnos de su palabra y luego orar su palabra. Amén. Ustedes notan las conexiones que hay entre una cosa y la otra. Claro que sí, se trata de entender correctamente lo que la palabra de Dios nos dice para creer correctamente. Eso es muy importante, entender correctamente, y por eso tenemos que escudriñar, buscar diferentes versiones, buscar concordancia, preguntar, oír prédicas, para entonces desarrollar convicciones y creencias apegadas a la verdad, para poderla aplicar a nuestra vida y orar de acuerdo a la verdad que Dios nos ha revelado. Y inclusive hay ocasiones en que yo no sé ustedes, que estoy leyendo la palabra, yo no entiendo, pero yo me paro, oro, Señor, ayúdame a entender, Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Amén. Porque a veces son cosas que son no tan sencillas, o por lo menos yo soy muy sencilla y su palabra me supera. Exactamente, definitivamente.
Pero hay definitivamente muchas mentiras del mundo que todavía creemos y debemos erradicarlas de nuestra mente. Ay, sí. Y el problema es que tenemos que identificarlas primero a medida que nos exponemos a su verdad. Y esto es un proceso que no necesariamente es fácil. Hay ocasiones que nos cuesta mucho. Y esto solamente ocurre sobre la marcha en un proceso de obediencia, en un proceso de santificación. Por ejemplo, con respecto a este tema de la ansiedad, que es el que estamos tratando en esta serie, debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué estaba pensando justo antes de sentir ansiedad? ¿Cuáles son esas cosas que disparan mi ansiedad? Para poder identificar qué fue lo que detonó en mí la ansiedad. ¿Por qué no confío más? ¿Por qué me domina el miedo? Amén. Así mismo. Y recordamos de nuevo, como hemos dicho yo no sé cuántas veces en ese programa, nuestro corazón es engañoso. Engañoso. En toda la historia de Mujer para la Gloria de Dios es uno de los versículos más citados. ¿Tú crees que tiene que algo que ver con nosotros? No. Mi corazón es engañoso. Y este produce que mi mente permanezca entenebrecida en esa área. ¿Y quién es el único que puede cambiar nuestro corazón? Solamente Dios. Amén. Sin embargo, debemos trabajar con Él. Debemos anhelar cambiar y caminar en pos de Él para que Él camine con nosotras. Amén. Eso no es una cosa, ¿verdad? Que tiene que ver una actitud de nosotros, sí, o sea, una de ser iniciativa. proactivos. Exactamente. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 2, versículos 12 al 13, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Observan que la clave está en la obediencia. Así una vez mismo más. es. Muchas personas creen equivocadamente que Dios lo hace todo y que nosotros no tenemos nada que hacer. Y si bien la salvación sí es un regalo del Señor, Amén. hay algo que cada cristiano le toca hacer y es obedecer. Rendirnos. Rendirnos para que podamos obedecer. Sí. Eso es excelente. Aunque no Ahí- sepamos lo que viene, por temor, tenemos que obedecer. Así mismo, porque Dios sabe el futuro, lo que Sabe más que nosotros no nosotros, sabemos exacto. exactamente. Y Él está orquestando y controlando todo. Porque él fue que hizo nuestra historia. O sea, no Así somos, o sea, mismo nosotros es. tenemos que confiar y creer. Exactamente. Y para obedecer bien a Dios, tenemos que pensar correctamente, que todo ese programa estamos diciendo, ¿verdad? Como tú habías mencionado bien, Aileen. Como endocrinóloga, hay un refrán que dice, muy común en la calle, que tú eres lo que comes. Ujú. Seguro, ustedes lo han oído, ¿verdad? Claro. Eso, me hace sentir que sí. Y utilizando esta misma frase, parafraseando lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, es que tú eres lo que piensas. Amén. Sí. Y lo que piensas determina lo que crees y luego lo que vives. Y luego determinará tu crecimiento, tu carácter y los resultados de tu vida. Así es. Así es. Por eso es muy bueno que nosotras mismas reflexionemos en nuestra propia vida cómo está Así esta es. evidenciando y reflejando la verdad de Dios puesta, aplicada a mi corazón. Amén. Si apunto a Cristo o si exalto más mi carne. Así Porque es. en cualquier momento nosotras, cualquiera, hasta la más piadosa, puede estar ahí, porque la carne no... La carne, la carne luchamos no- siempre. Así Es una es. lucha real. Así es. Y qué excelente punto para terminar este programa de hoy. Hoy repasamos la importancia de la Biblia Amén. para moldear nuestro pensamiento y por eso terminamos exhortándoles a que llenen su mente de la palabra de Dios. Oren a Dios para que le dé pasión por Él, que le dé amor por su palabra, Amén. que su verdad sea afianzada de tal manera en sus mentes y que puedan aplicarla con gozo a sus vidas, que puedan rendirse por la motivación de lo que ya Él ha hecho, de lo que Él es, y así pueda ser un antídoto en verdad, el antídoto por excelencia, Claro. de hecho, Así es. que eche fuera toda ansiedad. Esto funciona.
Aplíquenlo y verán que es muy efectivo. Y realmente es la única que funciona. Lo único que funciona. Y que al meditar sobre estos principios también puedan evaluar las implicaciones que estas realidades que hemos estado discutiendo en el programa de hoy tienen para sus vidas, cómo se aplican, aterrícenlas. ¿Cuáles son las mentiras que todavía creo y que afectan mi paz y no me permiten disfrutar de ese gozo que Dios tiene? Recuerden utilizar las preguntas, de hecho, que estamos subiendo en Instagram para hacer todas estas reflexiones. Amén. Todo lo que sea que les ayude a confiar Amén. Y a amar más la palabra de Dios, le exhortamos a que lo apliquen a sus vidas. Amén. Y en el próximo programa será la última en la serie de esclavitud de la ansiedad. Y lo que vamos a estudiar es cómo tener comunidad con otros cristianos. Es una herramienta también para lidiar con la ansiedad. No dejan de sintonizarnos. Y recuerden que siempre en Mujer para la Gloria de Dios necesitamos de sus oraciones. Amén. Hasta la próxima.